El día de hoy presentaremos un estudio didáctico sobre la primera carta de Juan. El tema a tratar es un problema hermenéutico y una ética del amor. Lo haremos tomando en cuenta que el estudio de la literatura juánica es de mucho interés a nivel de estudios bíblicos y de talleres exegéticos. Ya que nuestro estudio es de carácter didáctico, recomendamos la siguiente bibliografía para que puedan indagar más acerca del tema. Número 1. El Evangelio de Juan, tomo 1 y 2, de James Sunstein. 2. Introducción al Nuevo Testamento, de la editorial de Skledebauer. 3. Cristo en la teología, de Pablo y de Juan, de Ediciones Cristiandad. Y sin dejar a un lado la obra de Raymond Brown, quien ha sido un referente en el tema juánico. Para dar inicio a este estudio, empezamos hablando acerca de las generalidades de la carta. El atribuir un escrito a una persona en específico, y en el caso de la primera carta de Juan, es algo que ha perdido importancia en la actualidad, así como también el especular acerca de que Juan, de los Juanes de la tradición, pudo haberla escrito. La exégesis actual prefiere hablar acerca de un autor anónimo, es decir, dejar en el anonimato su autoría, o hablar de una escuela, la así llamada escuela juánica, cuyo primer escrito es el cuarto evangelio. En relación a su género literario, en este aspecto existen diversos puntos de vista. Están los que dicen que la primera carta de Juan es una homilía, ya que no cumple con los rasgos retóricos correspondientes a una carta de la antigüedad. Por otro lado, están los que dicen de que no tiene un género literario en específico y prefieren hablar de un simple escrito. Y está la opinión tradicional que dice que sí es una carta. Nosotros somos del criterio que sí es una carta, aunque no contiene los rasgos característicos de una carta de la antigüedad. Al tener prólogo, desarrollo y epílogo, bien puede considerarse una carta. Y siguiendo al exégeta James Sunstein, que dice que es una carta parenética, es decir, una carta cuya función es corregir y exhortar, en este caso estaría exhortando y corrigiendo algunos temas y problemas hermenéuticos relacionados con la fe. Nosotros proponemos en este estudio una clave exegética, y se estarán preguntando ustedes qué es una clave exegética. Bien, una clave exegética son tips o claves de lectura que a la hora de acercarnos a un libro, en este caso a la Biblia, nos sirven de guía y le facilitan la comprensión de la lectura al lector. Para este caso, en el caso de la primera carta de Juan, proponemos que debe ser leída en relación al cuarto evangelio, ya que una de las funciones principales de la carta es corregir algunas interpretaciones que circulaban sobre ciertos temas enseñados en el evangelio y que a criterio de los autores de la carta habían sido mal interpretados. La función retórica de la carta. Cuando hablamos de una función retórica, nos referimos a los objetivos comunicacionales de un escrito, es decir, a las interrogantes, problemas y situaciones que busca corregir o darles respuesta. En el caso de la primera carta de Juan, como ya lo dijimos, una de sus principales funciones es clarificar y corregir algunas malas interpretaciones que cierto grupo había enseñado en relación a algunos temas del cuarto evangelio. Y se preguntará entonces quiénes integraban este grupo. Existen muchas hipótesis que intentan dar respuesta a esta interrogante. Entre ellas sobresalen las siguientes. Número 1. El grupo de Cerinto o Cerintianos. Número 2. Los docetas. Número 3. Los gnósticos. Y número 4. Los ultrajuánicos. De estos 4 grupos, en la actualidad ha cobrado más peso el de identificar con los ultrajuánicos al grupo heterodoxo, cuyas malas interpretaciones el escritor o escritores de la carta buscaban corregir, para así mantener la ortodoxia de la tradición juánica iniciada en el cuarto evangelio. La carta toca varios temas. Entre de los que creemos busca corregir y clarificar están los siguientes. La primera clarificación es de carácter cristológica,
ya que la teología presente en la primera carta de Juan aboga por una comprensión coherente de la encarnación de Jesús, partiendo de versículos como la primera carta de Juan 2:22, versículos 5:1, 5 y 6, de los cuales leeremos el primero, y dice así: 5:6. Es el que vino con agua y sangre. Jesucristo no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu, que es la verdad, da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Como podemos ver, este versículo retoma el tema de la sangre, ya que dentro de la mentalidad judía estaba relacionada con lo humano, y la carta enfatiza en la humanidad de Jesús. Los escritores de la carta enfatizan la humanidad de Jesús y su papel en el tema de la salvación, a diferencia de los así llamados ultrajuánicos, que debido a una interpretación radical del Evangelio se enfocaron mucho más en la parte divina del Cristo, desvalorizando aspectos como la muerte y el vituperio en la historia de Jesús. La escuela detrás de la primera carta de Juan no disocia al Cristo enviado por Dios al hombre Jesús, como si lo hacían los adversarios, los ultrajuánicos, a tal punto que denomina anticristo a todos aquellos que niegan que Jesús vino en forma humana, y lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 1 y 2, que dice de la siguiente manera: Queridos míos, no crean a todos los que se dicen inspirados, más bien pongan a prueba su inspiración para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. En esto reconocerán al Dios que inspira todo, espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne mortal y procede de Dios. Esa sería entonces la primera clarificación, el tema cristológico. Pasamos a una segunda clarificación, que es de carácter escatológico. En este punto es de aclarar que cuando hablamos acerca de escatología bíblica no nos referimos a acontecimientos futuros, tal como algunas teologías sistemáticas enseñan o han enseñado, sino más bien nos referimos a realidades que los judíos de la época bíblica esperaban y que las primeras comunidades seguidoras de Jesús creyeron ver realizadas en su tiempo. En este aspecto es de resaltar que, a diferencia del Evangelio, la primera carta de Juan no enseña una escatología realizada, sino más bien una escatología tradicional en la línea de la apocalíptica del segundo templo. Por ello presenta la crisis de la comunidad juánica frente a los disidentes, a tal punto de llamarles anticristos, como signo de los últimos tiempos, y a la vez enseña la parucía próxima de Cristo, cosa que no lo hace el Evangelio, y lo podemos constatar en el versículo 3:2, en el capítulo 3, en el versículo 2, que dice así: Queridos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando aparezca seremos semejantes a Él y lo veremos como es. Está claro que esperan la parucía próxima del Cristo. La tercera clarificación es acerca de la ética. En este punto, los escritores de la carta buscaban corregir algunas enseñanzas de los ultrajuánicos, como la primera: los ultrajuánicos decían no tenemos pecado. 2. Al decir que no tenían pecado, descuidaron su responsabilidad ética, es decir, dejaron de practicar la ética bíblica, sobre todo las enseñanzas de Jesús. Ante dicha situación, el escritor de la carta va a enseñar que la fe separada del amor es un engaño. Por eso, en el capítulo 3, en el versículo 23, de forma imperativa, dirá que el mandato para todo cristiano consiste en dos cosas. 1. Creer en la persona de Jesucristo, es decir, seguir su enseñanza ética. 2. Que se amen los unos a los otros, y lo leemos de forma textual. 3:23. Y este es el mandato,
que creamos que la persona de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Y ante la irresponsabilidad ética en la que habían caído los ultrajuánicos, que como señalamos anteriormente, enseñaban cosas como decían no tener pecado, debido que para ellos todo estaba realizado ya, enseñaban ideas como que el creyente estaba libre de pecado de una vez por todas, lo cual condujo a muchos a tener una vida licenciosa, así como hoy en día muchas corrientes evangelicales influenciadas por la doctrina de la seguridad eterna de la salvación, enseñan ideas como hagas lo que hagas, serás siempre salvo, lo que lleva a muchos a una vida licenciosa, carente de ética cristiana. Ante esto, la carta propondrá que la impecabilidad no es un estado que se consigue de una vez por todas, sino una vocación que ellos deben concretar constantemente, siendo fieles a Jesús y a través de una ética del amor. Por eso en versículos como la primera de Juan 4, 8 al 21, se enfatiza la idea de que el verdadero creyente es aquel que, así como Dios amó y es amor, desarrolle una ética del amor en su vida y en sus relaciones sociopersonales. Pero, ¿a qué se refiere la carta cuando dice que Dios es amor? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de una ética de amor que enseña la carta? Bien. En el judaísmo del Segundo Templo, el término principal para referirse al amor era ahab, el cual abarcaba los 4 términos griegos para hablar del amor: ágape, eros, filos y estorgé. Sin embargo, en la Septuaginta, a pesar que el término ahab incluye las 4 categorías griegas, es sustituido o es traducido como ágape. Para el judaísmo, en su literatura y teología, el sentido principal del amor no estaba relacionado tanto con los sentimientos, sino con la acción. El amor de Dios para el judaísmo tenía que ver sí con sentimientos, pero sobre todo con las intervenciones constantes de Dios a favor de su pueblo. Ellos creían que por amor Dios había creado al ser humano a su imagen, que por amor Dios había adoptado a Israel como su pueblo y le había concedido la Torá, y que por amor este Dios liberó a su pueblo de diversas dificultades. Por eso decían que Dios es amor, idea presente también en la primera carta de Juan. En contrapartida, el creyente judío debía amar a Dios con todo lo que tenía, sobre todo siéndole fiel, lo que significaba llevar una vida ética de acuerdo a las enseñanzas de la Torá, incluso hasta la muerte. Por eso en libros como el Levítico, en el capítulo 19, versículo 18, que dice de la siguiente manera, 19:18: no serás vengativo ni guardarás rencor a tu propia gente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Podemos ver que ya en estos versículos o en estos textos se habla de temas como el amor. Jesús, el judío, resume los mandamientos en una sola sentencia: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y esta ética de amor es la que reaparece en la primera carta de Juan y es utilizada para demostrar que sin el elemento de la fe, que sin el elemento del amor, la fe y la religión son un simple engaño. Ahora bien, para comprender la ética del amor presente en la primera carta de Juan, es importante conocer qué se entendía por amor al prójimo en la cultura y en la literatura judía. El tema del amor al prójimo a partir del versículo que acabamos de leer en Levítico se denominó en hebreo Kelal Gadol, o el gran mandamiento o el gran principio de la Torá. Y fue también el tema favorito del judaísmo helenista, que nace a partir del siglo IV. En la literatura judía, el amor tenía una implicación sociopersonal que no se limitaba a lo sentimental, sino que su principal dimensión era la acción.
el obrar a favor del prójimo, el cual tenía un orden de prioridad. En primer lugar estaba el amor a la familia, en segundo lugar el amor al israelita, al judío, en tercer lugar el amor hacia los extranjeros que vivían en el país y que debía demostrarse a través de obras de misericordia. Un ejemplo de ello es que durante la cosecha no se debía recolectar todo el grano, sino que debía dejarse una parte para que los extranjeros que vivían allí la recogieran y pudieran comer. El cuarto, el amor a los enemigos, que no significaba amarlos desde una perspectiva sentimental, sino perdonar sus ofensas si estos habían cambiado de actitud. Ahora, una vez comprendido el concepto de amor de Dios, amor al prójimo en aquella cultura, comprendemos por qué en la carta se habla de amor de Dios y amor a nivel de relaciones humanas, como evidencia de fe en esta carta. Es decir, en la parte ética para los escritores de la primera carta de Juan, si alguien dice amar a Dios, pero no reconoce este amor a través del proyecto de Jesús, no es un auténtico creyente. Por eso esta carta va a enfatizar el amor de Dios, que toma la iniciativa enviando a su Hijo, y siempre desde una ética del amor va a enfatizar que quien no ama al prójimo no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De una forma panorámica hemos estudiado el tema de la ética presente en esta primera carta de Juan, y solamente nos queda decir que los escritores detrás de esta carta querían enfatizar el tema o el punto de que si nosotros no amamos a nuestro prójimo, si nosotros no llevamos una vida ética de acuerdo a la ética bíblica, entonces no conocemos a Dios. Finalmente, recordemos que cuando en la cultura bíblica y en la literatura bíblica se habla acerca del amor, más que ver con los sentimientos, está más relacionado con la acción. Por eso la carta nos habla del amor-acción de Dios enviando a su Hijo y nos transmite la idea de que la fe sin el amor es un engaño.